Buenos días, Hola, buenos días. profesor Valero, buenos días. Pues que muy contento de haber asistido a las charlas que he podido. La más cercana, un poquito, estoy muy lejos de las charlas estas, pero la de Paco. Y realmente me ha gustado una vez más pues conocer un poquito de los trabajos que hace Paco y su grupo, que son muy buenos a nivel mundial. Como él sabe, reconocer imágenes o hacer tracking es fácil porque los datos están muy claros, están muy probados. Reconocer imágenes para el coronavirus y aplicarlo con la premura que ha habido, con todos los problemas que él ha dicho. Mi pregunta realmente sería, ¿realmente ha habido tiempo para decirle, la pregunta hay que entenderla bien, para ayudar realmente a los médicos porque habéis descubierto algo que un médico bueno, un radiólogo bueno no supiera? Esa es la pregunta. La segunda, ¿qué influencia tienen los algoritmos que utilizáis versus una mejora en los aparatos que hacen la radiografía o el TAC? Porque cuanta más claridad haya, pues seguramente más puede ver el médico. Y todo esto porque tú sabes que hay competiciones en principio que salen ahí, de que con las redes neuronales se puede competir pues para detectar con los médicos, para detectar cáncer de pulmón o cáncer de hígado y tal. Yo creo que el médico hoy en día sabe bastante más que la inteligencia artificial analizando esos datos, que la tecnología de los aparatos va avanzando muchísimo y eso ayuda también al médico, pero que sin duda es una entrada más que el médico, que es lógicamente el que tiene que decidir, se le puede dar para que piense su opinión. Nosotros hemos hecho muchos trabajos también, como sabes, has nombrado a Ulises Cortés, y esa es nuestra opinión. Entonces, Paco, no sé si estás de acuerdo en esto o tienes alguna cosa que apuntar. Bueno, muchas gracias, Mateo. Un placer vernos por aquí. Coincido contigo que conforme aumenta la tecnología, la capacidad de la tecnología, va a ser posible mejorar la predicción. Yo el otro día, hace un par de viernes, estaba en el hospital y me estaban comentando que está llegándole máquinas nuevas con la posibilidad de nuevo tipo de imágenes de más calidad, y estamos hablando para algunas enfermedades donde obviamente la tecnología va a avanzar y va a permitir mejorar la calidad de captación de datos y por tanto la primera base de datos de calidad para aplicar después la inteligencia artificial para predicción seguro. En cuanto a la pregunta que decías, ¿cómo hemos ayudado a los médicos? Ha habido poco tiempo, como tú has dicho. Lo que hemos aprendido es, bueno, en primer lugar, nuestros resultados, que están 11 puntos por encima de los de un radiólogo usual, es gracias al gran trabajo de los médicos etiquetando imágenes y ayudándonos a todo lo que ha sido diseño experimental. Si no, no ha sido posible. Lo que es cierto que una vez que tú tienes una base de datos de calidad, ves que la máquina puede detectar automáticamente la anomalía en la imagen, particularmente en las leves, y un poco los moderados más allá que el médico. Entonces sí es cierto que hemos llegado a ver que tiene capacidad para encontrar esa anomalía en la imagen. Ahora, ¿dónde realmente es de ayuda? Donde creemos que es de ayuda es cuando podemos combinar esa información que tú extraes de la imagen, cuando tú puedas convertir la imagen, que al final en un corte de un modelo neuronal es un vector de valores numéricos, cuando se pueda combinar la información que se extrae de la imagen junto con el resto de datos médicos, y en lo que estamos trabajando con distintas áreas del hospital, internistas, distintas áreas, es donde creemos que realmente se puede dar un paso más allá y podemos ser útiles. Esa predicción del nivel de gravedad del paciente, de cuál puede ser la reacción del paciente, la predicción de admisión en UCI, el tiempo que puede estar de hospitalización. Hay estudios que abren líneas y que nos están indicando que es factible. Entonces, esa combinación de la imagen médica y de los datos laboratorios donde realmente creemos que vamos a poder ser útiles en un hospital. Hay otra pregunta, ¿podemos llegar tarde? Puede ser que llegamos tarde incluso en el ámbito de la COVID, porque sí, en función de cómo sea la evolución de la pandemia y realmente en qué medida la vacunación nos preserve de mutaciones del virus, que tampoco se sabe. Pero es cierto que nos está permitiendo aprender y estamos trabajando y abriendo futuras líneas, discutiendo dónde esta combinación de imagen y datos clínicos queremos avanzar en el ámbito COVID y en otro tipo de enfermedades. Ahí va yo, Paco, ahí va yo, estoy totalmente de acuerdo contigo, perdona,
que lo importante es, no sé si hemos llegado tarde o pronto, pero hay una cantidad de datos enormes en los hospitales que debemos a nivel español, a nivel europeo, ponerlos en los sitios adecuados para que los investigadores como tú y otros con médicos, muy bien, lo que ha dicho Centro de Investigación, realmente saque valor de todos esos datos. Nosotros, con lenguaje natural, una de las entradas que tenemos es la radiografía, que también hacemos redes neuronales, pero hay modelos que tenemos de hasta 200 variables, algunas de ellas que se toman día a día con hospitales como el 12 de octubre, la Virgen de Rocío y el Clínic. Y entonces, lo que creo que sería bueno que entre todos en España, digamos, convenciéramos a las personas que hay que convencer de que la ciencia es la única solución para resolver estos problemas y que esa ciencia necesita datos, necesita buenas herramientas, inteligencia artificial y otras cosas, y que el porvenir de nuestros científicos es bueno si les permitimos las condiciones que necesitan para hacer la medicina del futuro. Esto es lo que nos debería enseñar, una de las cosas que nos debería enseñar esta pandemia. No sé si estás de acuerdo con esto, Paco. Sí, bueno, le damos la palabra a Miguel Sánchez, quiere comentar, pero totalmente de acuerdo. Yo se lo iba a comentar a Vicente, es decir, esa necesidad de los datos, es decir, nosotros podemos llegar a tener en el hospital al final 1000 y algo pacientes con todos los datos. Ayer tuvimos una reunión en el hospital y con el servicio de TIC y preparando esa extracción de datos, pero al final tendremos una corte de datos pequeñita. Como tú bien dices, tenemos que convencer a quien toque que hay que poner en común los datos de todos los hospitales y que esto nos sirva, primero, para ayudar en lo que podamos, porque tampoco estamos libres de lo que puede ocurrir con la COVID dentro de un X tiempo, y aprender para otras enfermedades y para esa medicina personalizada. Totalmente de acuerdo. Gracias. Creo que el doctor Miguel Sánchez había pedido la palabra. Y sí, solo tres aspectos que creo son importantes y me gustaría que que se comentaran. Uno es, por supuesto que es bueno que los expertos en base de datos, en estadística, en manejo de la inteligencia artificial, hablen entre ellos, eso es estupendo. Pero nosotros tenemos una optativa en la Complutense que es inteligencia artificial y Big Data en medicina para los alumnos. Y es una introducción, lógicamente, porque los alumnos todavía no saben. El primer año, de hecho, se asustaron y solo hubo 5 alumnos. Este segundo ha habido 14 y espero que ya pues el año que viene sea por el boca a boca o por lo que sea se amplíe. Porque una de las iniciativas que yo creo que hay que tomar es meterlo en el currículum normal de los médicos, porque como muy bien se ha explicado, esto ya está aquí, no es que sea una entelequia o una visión de algún profeta, ¿no? Esto está aquí y ya se utiliza y las excelentes charlas pues, que hemos visto pues lo demuestran, ¿no? La segunda es que, y es una cosa que curiosamente los alumnos nos han preguntado y que es un hueco claro, necesitamos urgentemente demostración de investigación clínica de la utilidad de esta tecnología para que los médicos se den cuenta y lo favorezcan y lo exijan y se incorpore en los recursos humanos del hospital a los expertos necesarios para esto, que no están ahora mismo, ¿no? Y eso sería la cosa así más importante que yo quería comentar, porque eso es lo que necesitamos. La tercera, digamos que es más lejana, más utópica. Nosotros nos hemos encontrado con problemas y de hecho ha habido que recurrir a soluciones muy creativas para poner a discusión de todo el mundo los datos de hospitales enteros o de redes, ¿no? Y solo unos pocos ejemplos existen, como puede ser el Peter Ben Brigham con el Mimic 3 o el hospital la UBI del hospital de Ámsterdam y en España, en Madrid, el grupo HM, pero por lo demás no existe todavía esa voluntad de compartir los datos, ni mucho menos, por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Doctor, si me permite un momentito, es verdad, pero gracias al Ministerio de Sanidad, al Instituto Carlos III y el Ministerio nuestro de Pedro Duque, sí que se ha empezado un proceso, hay un proyecto en el cual
El objetivo es realmente convencer a los hospitales para que pongan esos datos. Usted sabe que nosotros, como Centro de Investigación para el Cáncer, tenemos bases de datos ELEGA, European Genome Archive, son petabytes. Y ahora tenemos también muchísima información de estos 3 hospitales, pero la idea es hacerlo a nivel nacional. Hay que poner repositorio de esos datos para que ustedes, que son los verdaderos expertos, se les pueda, si me permite, ayudar desde la parte más nuestra, de inteligencia artificial, supercomputación. Tenemos que formar, como ha dicho bien el profesor Paco Herrera, un equipo multidisciplinar para avanzar en la medicina del futuro, en el Twin Digital. O sea, hay mucho que hacer y usted lo sabe. Y la ciencia, la tecnología, como las nuestras, creo que podemos colaborar con ustedes, como lo vamos haciendo, para hacer pues, un mundo mejor, ¿no? Porque lo que nos ha tocado pasar ahora, estamos pasando realmente, es muy duro. Y que sepan los doctores, los hospitales, que hay muchos investigadores como el grupo del Paco Herrera, que es número 1 a nivel mundial, y otros, que estamos deseando continuar colaborando con ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y en cuanto al profesor Mateo Valero y sobre todo al profesor Francisco Herrera, le diré que el mundo es suyo, sobre la base de que hace ya bastante tiempo, pues yo creo que unos 10 años, uno de los principales inversores en nuevas tecnologías médicas dijo que habría que ir a un porcentaje de 80% algoritmos, 20% médicos. Así que tienen ustedes, obviamente, ganado el partido de antemano. Muchísimas gracias a todos. Solamente un comentario que va dirigido al profesor Diego Gracia, cuando ha dicho que atentos a lo que nos pueda pasar. Me ha sorprendido un artículo que salió el 21 de mayo, hace una semana, en Science, donde se ha diagnosticado el primer enfermo en Rusia con una nueva variante de virus de gripe aviar, H5N8, que parece que es preocupante. Y parece ser que si esta no se controla, pues habría una pandemia seria que se solaparía con la actual pandemia de COVID. Y luego también dedicado al profesor Diego Gracia, un artículo que me llamó la atención publicado en Lancet en relación con el despilfarro social que vivimos, ¿no? Donde comentaba que en el año 1919 se había patentado una mascarilla realizada con 4 capas de algodón, tan eficaz como las FFP2 o como las que quieramos llamar. Y termina con una frase bastante curiosa, diciendo que para proteger pues este mundo de despilfarro, una mascarilla puede ser repetidamente lavada y reutilizada indefinidamente. Me llamó la atención. El artículo empieza haciendo referencia a una portada de Life Magazine en 1955, donde primeramente se acuñó lo de la sociedad del despilfarro, y luego habla de que en el año 1969 eso se llevó a los hospitales en cuanto a sistemas de usos no renovables. Y termina con esta frase. ¿Qué opina el doctor Diego Gracia de las dos cuestiones? De un virus aviar nuevo muy agresivo, donde solamente hay un caso humano diagnosticado, y que no debemos ser tan generosos en la reposición de material. Bueno, pues en primer lugar, estar totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que todos pensamos, cuando digo todos, digo pues los gobiernos, que esta epidemia que nació pues en Wuhan y tal, iba a conseguir controlarse a nivel local como se habían controlado intentos o inicios de epidemia hace unos cuantos años con otras patologías, ¿no? Es decir, todos estábamos convencidos en que el poder de la técnica y de la previsión por parte
de la política y de las organizaciones internacionales iban a evitar que esto se generalizara. Y no ha sido así. ¿Y esto por qué? Yo creo que el problema no es simplemente falta de, no sé, de capacidad de respuesta por parte de la Organización Mundial de la Salud o de los gobiernos nacionales, sino que es un problema cultural. Es que tenemos que cambiar nuestra cultura. Y si no, y no conocía el dato del nuevo virus aparecido en Rusia, y si no, vendrán nuevos avisos. Gracias. Y otra pregunta también para los más de inteligencia artificial y que maneja grandes datos. Otra cosa que me ha sorprendido es que en la pandemia de gripe que hubo en el año 2009, las redes sociales se adelantaron a los grandes centros de diagnóstico de enfermedades, analizando la frecuencia solamente de dos palabras que aparecieron inusitadamente en las redes, que eran fiebre y malestar. Y eso puso en alerta a los grandes centros. Mi pregunta es cómo en la pandemia actual, donde diríamos que estaba cantado el hacer una localización de ese estilo, las redes sociales, entre comillas, no fueron de alertar con la suficiente antelación la presencia en las redes de preocupación de ese tipo. Bueno, es cierto, sí, Vicente, bueno, cualquiera de los dos. Yo comento, hay estudios muy interesantes que han correlado en varias ciudades de Estados Unidos, en un estudio con 150 millones de tweets, que el crecimiento de cualquier enfermedad estacional, gripe u otro tipo de enfermedades, el crecimiento de comunicarla en Twitter es directamente proporcional a cómo va eclosionando esa pandemia y pueden llegar a ser útiles incluso para planificar las necesidades hospitalarias. Entonces, en el caso de la COVID hay dos hechos. Bueno, es cierto que hubo una cierta alerta por un sistema de inteligencia artificial de que estaba comenzando a haber una infección extraña en China. Pero justamente el que esto ocurriera en China, donde el acceso a redes sociales está dirigido y cortado, y que la información no salía de China y no llegaba a redes sociales, hace que no pudiésemos conocer la gravedad de la situación. Wuhan fue aislado totalmente, nadie sabía lo que ocurría en Wuhan, no había acceso a redes sociales, no había información. Si esto hubiera ocurrido en una ciudad occidental, en un país occidental, en esos índices de transparencia que mi querido Vicente Lier comentaba, que se sitúan, que China no está en ese top 50, obviamente, pues probablemente hubiéramos tenido una información más directa y preocupante de lo que ocurría en Wuhan. Yo me hago una pregunta, ¿nos podemos creer que hubo 1000 y algo fallecidos, o unos pocos de miles fallecidos en Wuhan, con la agresividad que ha tenido el virus en otros países y con los miles de fallecidos en cualquier país? Bueno, vayámonos a Brasil, donde está descontrolado. Entonces, yo me pregunto a qué nivel toda esa información que estuvimos recibiendo los primeros meses era real, reflejo de la realidad. Entonces, ahí las redes sociales no pudieron hacer nada por esa ausencia de información. Y además, Paco, una cuestión, Paco. Fíjate que lo que está precisamente parece ser que se está haciendo desde China es intentar revisar a ver qué pasó en aquella época para demostrar casi que no vino de allá. Es decir, para ver que había mensajes en los que decían que tenían síntomas, por ejemplo, apareció no sé quién por Italia, no sé quién. O sea, ya estaba apareciendo, están revisando todos los mensajes, buscando texto precisamente, para ver que efectivamente el origen no estuvo allá. Sí. Completamente de acuerdo con lo que he dicho. Como un vacío de información total. Es decir, además, todos tuvimos la sensación de que era algo muy localmente controlado. Yo recuerdo que hasta que hubo un crucero en el Mediterráneo con 2 personas de China que quedó parado 2 días. Esto fue en la primera semana de febrero. Me acuerdo bien porque mi esposa utilizó ese crucero a la semana siguiente con los niños aquí del instituto en viaje de estudio. Y me dijo, no sabemos si va a haber viaje de estudio porque el barco nuestro está parado en el Mediterráneo. Al final se dijo que está controlado, eran 2 turistas chinos, el crucero volvió a la semana siguiente y me parece que automáticamente a los pocos días empezaron los casos en Italia y se bloqueó todo. Realmente no fue hasta principios de febrero
cuando aparecieron los primeros casos en Italia, cuando realmente empezamos a tener, yo creo que empezamos en redes sociales, empezó a tener el impacto de lo que realmente ha ocurrido. Y la conciencia social fue bastante más tarde, febrero. Es que yo recuerdo perfectamente que a principios de marzo, cuando se suspenden las fallas, lo digo porque me acuerdo de las fechas, parecía que era una barbaridad. Hombre, no es para tanto. Se decía que no era para tanto. O sea que, efectivamente, no había esa conciencia, no estaba. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado solamente 2 minutos de la hora precisa, de la hora prevista, y solamente me queda el agradecer a los profesores Luzón Nogué, Gracia Guillén, Sánchez García, Gómez Ferrer Morán, Menéndez Ramos, Herrera Triguero, Lier Carrión, también obviamente la participación de don Mateo Valero, y agradecer al presidente del Instituto de España que haya tenido la amabilidad de inaugurar estas sesiones, y como no a nuestro ministro don Pedro Duque, que nos ha, bueno, pues ha tenido la gentileza de grabar unas palabras de apoyo y de que sigamos pues con las mangas remangadas y haciendo frente a los problemas. Agradecerles de nuevo su participación y esperemos vernos aquí el próximo miércoles. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo y paz y bien. Gracias, adiós. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Gracias, Mateo. Hasta luego. Adiós, Paco. Adiós.